que no quiere ir descalza. Y la gente le dirá que para andar no le hacen falta, pero apenas puede hacerlo, tiene el cuerpo entumecido. Y es que en el centro de Aluche el suelo está siempre muy frío, así que escoge un rincón y se tumba acurrucada. Y otra interna se le acerca y la tapa con unas mantas. Y le dice a la enfermera que Samba està tiritando i le inyecta... Continuem, seguim a la sintonia de Ràdio Clara, seguim a Lliure Directe, a aquest espai que dediquem a les entrevistes, a la vostra participació, i cada últim dimarts de mes arriba l'espai pel tancament dels CIES, pel tancament dels centres d'internament per a estrangers, perquè ens visiten les companyes de la campanya CIES No per aprofitar, per convocar a la concentració que cada últim dimarts de mes hi ha davant la Porta Blava del CIE de Sapadors. Y hoy tenemos así a nosotros, tenemos a David. Buen día, buenos días, David. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. David, que viene en sustitución de Paco, me decía que se ha cogido unos meses de retiro espiritual, ¿no? Sí, muy necesarios para todos, ¿eh? Sí, se necesita y desde aquí aprovechamos para saludarle por si acaso nos escucha en algún momento. Así que vamos a comenzar. Decimos, cada último martes de mes la campaña CIES No nos convoca a la Puerta Azul del CIE Zapadores, ¿no? Sí, buenas a todos y a todas. Esta tarde, como cada último martes de mes, desde hace ya 14 años, os esperamos en la avenida Dr. Guasman, 52-54 a las 7, pues para seguir exigiendo el cierre de estos espacios de no derecho. Cierre de estos espacios, de los centros de internamiento para extranjeros y además también el fin de las deportaciones, ¿no? Gracias por la anotación, porque al final en toda esta maquinaria racista juegan un papel tan importante como los CIES, como las deportaciones, las paradas por perfil racial. Entonces sí, nosotros estamos como denunciando todas las vulneraciones de derecho que este sistema represor de la migración tiene, que más allá de los CIES hay todo un armatoste que pretende la expulsión, ¿no?, de las personas migrantes. Pues ahora vamos a contar y explicar un poco cuáles son, digamos, esas acciones que toma este sistema contra estas personas, porque habitualmente lo que hacemos y lo que hacéis también en las concentraciones es recordarnos, ¿no?, lo que ocurre en ciudades como Valencia también. Correcto, o sea, más allá de apuntar un poco lo que la campaña va detectando en los CIES, pues también digamos que intentamos actualizar de las últimas novedades o de las noticias que podemos ver en torno a lo que sería el tema de la migración y el asilo. Así, en estos momentos, lo que hemos percibido en la campaña de Valencia, que ha afectado un poco a nuestro trabajo dentro, es que se ha abierto el CIE de Madrid, el CIE de Aluche, que había estado todo este año 2023 cerrado por una cuestión de reforma, donde pues todas las personas que estaban siendo internadas en este CIE han sido repartidas en el resto de CIEs del Estado. Y bueno, pues con esta apertura pues hemos notado, pues en estos momentos ahora la capacidad del CIE de Valencia no está en su plenitud, porque han recuperado un poco este espacio, pero más allá del movimiento que haya de ocupación ahora mismo dentro de los CIES o no, lo que queremos apuntar es que esta reforma que ha sucedido en el CIE de Aluche, lejos de ser la reforma que prometían para garantizar unas condiciones dignas para las personas que estaban internadas, pues lo que han hecho es apuntar pues por el modelo que vemos imperante tanto en la Unión Europea como aquí en España, pues más seguridad, unos sistemas de control mayores, y aquí hay que recordar un poco que los CIES no tendrían que tener ese carácter penitenciario que en todo momento se les está dando. Al final hay que recordar que las personas que están internadas en el CIE pueden estar internadas por una falta administrativa, o sea, se les está cancelando su derecho de movilidad por una cuestión de un permiso de residencia. Y creo que es importante reflejar que al final lo que se persigue con esta maquinaria racista de CIES y deportaciones es al final gestionar los flujos migratorios con una premisa, cueste lo que cueste. Da igual el respeto a los derechos humanos, porque aquí lo que queremos es controlar estos flujos migratorios. Cuando decimos que están por una simple falta administrativa, muchas veces hacemos aquí la analogía, ¿no?, como si tuviéramos el
el DNI caducado o el carnet de conducir caducado, ¿no? Sí, correcto. Y aquí, desde luego que hay que también hablar de la ley de extranjería, que imposibilita muchas veces que estas personas puedan acceder a los permisos de residencia. Más allá de una ley de extranjería que desde luego tiene unas intenciones utilitaristas de la migración y represivas, al final no hay que dejar de hablar de todo este mecanismo. Gracias a la ley de extranjería es permitido que unas personas puedan acabar en el CIE y al final ser deportadas. Entonces hay que recordar también, por ejemplo, el papel de las paradas de por perfil racial, que en un primer momento se detecta a las personas en la calle, se les encierra en el CIE y se les deporta. Este sería un poco el proceso que lleva a la deportación de una persona. Ahora contaremos un poco más, porque me decías que también querías incidir en estas paradas y en esta forma de actuar a través de un informe que ya charlamos el mes pasado, que habíais presentado, se habían presentado desde diferentes organizaciones. Ese es un punto de los que tratamos hoy y que supongo que queréis también charlar en la concentración de esta tarde. Sí, aparte de que esta práctica habitual de las paradas por perfil étnico es una cuestión denunciada históricamente por los movimientos sociales y por los colectivos, ¿no? que luchan por los derechos de las personas migrantes, en diciembre del 2023 la Mesa Territorial de la Comunidad Valenciana del Servicio de Asistencia y Orientación a Víctimas de la Discriminación sacamos un informe donde, entre muchas de las barreras administrativas que se pueden encontrar la población migrante y las discriminaciones que sufren, apuntábamos un poco las paradas por perfil étnico. Y queremos recalcar este punto porque nos preocupa gravemente el tono que está cogiendo este nuevo gobierno en la comunidad en Valencia, ¿no? Respecto al problema de la seguridad. Ahora mismo estamos viendo como en Orriols se están incrementando estas paradas por perfil étnico. Y es una cuestión gravemente preocupante porque al final lo que venden tanto partidos políticos como medios de comunicación es relacionar, ¿no? El problema de la delincuencia con la migración. Entonces, lo que implica esto es estigmatizar a toda la población migrante cargándoles con una losa y al final que tenemos que, gracias a espacios como estos, de alguna forma contraargumentar este discurso, porque aparte de estos prejuicios que fomentan la población migrante, crean una inseguridad a estas personas que no pueden salir a la calle tranquilas porque pueden ser perfectamente paradas por la policía. Aquí quiero hacer un apunte porque es que, ayer estábamos en una reunión, ¿no? Con las compas del sindicato de barrio de Orriols y un compañero pues apuntaba la dificultad que existe a la hora de denunciar estas prácticas. Recordemos que estas prácticas están prohibidas por el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Y que el Ministerio las niega completamente. Las niega tanto el Ministerio como las niegan muchísimos países de la Unión Europea, cuando los informes que tanto relatores de las Naciones Unidas como observadores de derechos humanos, es una práctica habitualísima. Y aquí el compañero decía un poco, pues eso, que la dificultad de poder demostrar que una parada por perfil étnico se ha dado es complejo, porque entonces tendríamos que hablar de la motivación del policía y al final tienen toda una serie de mecanismos para justificar estas redadas. Entonces sí que es una cuestión de difícil de poder un poco ponerle el cascabel al gato a aquellos policías que hacen estas prácticas, pero sí que tenemos que aprovechar estos espacios pues de alguna forma para que la gente esté atenta. Si de alguna forma pueden ver que se está parando únicamente a las personas migrantes y uno es consciente de que evidentemente se les está parando pues por el perfil étnico, aquí lo que evidentemente no aconsejamos que la gente se inmiscuya ni se violente con la policía, pero sí que tenemos que ser un poco garantistas de que se dan las condiciones, porque muchas veces vemos que hasta los policías se han quitado el número de identificación. Entonces, estemos atentas todos a estas prácticas pues para poder denunciarlas a los servicios de discriminación que pueden haber en Valencia y de alguna forma pues eso, hacer incidencia con este tema. Y también dar el aviso, que diría aquel, ¿no? Porque muchas veces resulta sospechoso cuando ves esos furgones y esos agentes cerca de, por ejemplo, la estación de autobuses de Valencia, ¿no? Uh-huh. Son prácticas habituales, saben dónde ponerse, ¿no? Pues como tú mismo dices, en ciertas paradas de metro, en la estación de autobuses, sí. Muy bien, ese es uno de los puntos que denunciabais en ese informe. David, ¿qué más nos quieres contar y destacar?
Bueno, aquí un poco en este informe, más allá de que se reflejaban situaciones dentro del CIE, porque desde los comienzos de la campaña hemos detectado pues unas situaciones de violencia brutales dentro del CIE, donde pasan por policías que han agredido, falta de ese derecho sanitario y derecho a una atención psicológica. En este informe pues reflejábamos pues todas las discriminaciones que puede sufrir la población migrante en lo que respecta a sanidad, educación, vivienda, empleo. Aquí, por no extendernos mucho más, porque este informe está en la red y os animo a todas que lo consultéis, sí que creo que es importante desde este espacio hablar de lo que sería la denuncia segura. ¿Y qué quiero decir con esto? Es el hecho de que una persona en situación irregular, si va a comisaría a denunciar un delito o a hacer cualquier trámite que podemos hacer en las comisarías, puede irse con una orden de expulsión justo por denunciar a lo mejor algo que ha sufrido, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo indirectamente es decirle a la población migrante de que tus derechos valen menos que el de la población autóctona y que no denuncies porque a lo mejor te puedes llevar una sorpresa. Es importante que esto cambie a nivel legislativo porque coloca en una situación de indefensión brutal a las personas en situación irregular y quería hacer un poco de incidir un poco en este tema porque desde luego es algo muy sangrante. Dentro de que estamos en contra de este sistema legal de migraciones, hay que intentar garantizar que se respeten los derechos de las personas mientras nos lo intentamos cargar. Decías que este informe está disponible en redes, ¿no? Sí. ¿Cómo lo encontramos? Pues aquí, tanto en las páginas de las entidades que pertenecen, como puede ser la página web de Valencia Acoge, Movimiento por la Paz, Convive, Fundación Convive de CEPAIM, Rumiñahui, todas en sus redes sociales han hecho hincapié en este informe y no habrá problema en encontrarlo fácilmente. Se encuentra fácil, ¿no? ¿Cuál es el nombre? Bueno, serían barreras administrativas a las que se enfrentan las personas migrantes en la Comunidad Valenciana. Pues animamos a la audiencia que nos está escuchando que lo busque y que amplíe las informaciones sobre lo que trata este informe. David, cuéntanos más cosas. Bueno, también un poco por lo que decía antes de la reforma del CIE de Madrid. Aquí hay que hablar también de la nueva apertura que está programada para este año del macroCIE en Algeciras. Esto, como comentaba antes, es la continuidad de un modelo represor donde no se apuesta por la inclusión de las personas migrantes en el sistema, sino más bien por militarizar el sistema, crear un modelo que de alguna forma desaconseje a las personas a viajar, a migrar, incluso cuando han migrado las castigue por ello. O sea, aquí hay un sistema de miedo, hay una política que lo que está diciendo a las personas que vienen es, ojo, cuidado, que si venís os podéis ver dentro de una de estas cárceles, ¿no? Y nunca nos gusta utilizar, ¿no?, los argumentos económicos porque pensamos que van mucho más allá, pero se han gastado 33 millones de euros en la apertura de un CIE que seguro no va a respetar los derechos de las personas internas. Entonces, aquí podemos ver cómo todos los estados están de alguna forma haciendo negocio con la migración, porque si tú apuestas por la militarización de fronteras, al final hay unas empresas detrás que van a garantizar esta militarización. Entonces, por un lado está Frontex, que ya sabemos el papel que tiene respecto a las migraciones y el dinero pero hay todo un entramado económico detrás que desde luego para muchos es un negocio y es un negocio que lo que persigue es de alguna forma, pues eso, la intención de los estados europeos de evitar la migración y de no cumplir con los derechos humanos. Entramado económico detrás de esto, que, por ejemplo, ¿qué nos podemos encontrar en este negocio? Bueno, pues hace un tiempo salió, pues, ¿no?, de que iban a hacer una flota de drones para poder identificar en lo que sería las fronteras, pero también estamos hablando de sistemas de vigilancia que pueden reconocer los perfiles raciales, mucha contratación de
bueno, pues de agentes externos que hagan el trabajo sucio. Aquí también podríamos hablar, aparte de las empresas que se lucran, pues de un poco el papel que tienen esos terceros estados, ¿no? Se llama la externalización de fronteras, que a lo mejor luego podemos hacer un poco referencia, pero que supongo que en este programa ya habrán venido muchas personas que hablar sobre el Pacto Europeo de Migraciones y Asilo. Además, hoy nos recomendaban que hiciéramos un monográfico también sobre el tema, también charlando sobre ese PEMA, sobre ese Pacto Europeo de Migración y Asilo. Además, decían, podían venir las compañeras de la campaña CIES No y otras compañeras también a charlar en profundidad sobre el pacto. Sí, ¿no? porque este pacto, desde luego, va a traer cola. Sí, porque nos decía que está a punto también de aprobarse definitivamente, ¿no? Sí, hasta ahora lo que podemos decir es que es un acuerdo político, donde, bueno, pues ya se han llegado a muchos acuerdos, donde ya tenemos acceso a un poco el contenido que van a tener los cambios legislativos. No es que se vaya a crear una nueva ley, sino que se va a replantear muchas leyes que ya existen. Y desde luego que, bueno, pues entrando un poco en tema, más allá de que se apuesta por esta externalización de fronteras, donde países como, bueno, vamos a poner el ejemplo de Marruecos, donde a lo mejor no tienen el respeto, no hay un respeto menor, por así decirlo, a los derechos humanos de la población migrante, pues de alguna forma, si ellos te hacen como de puerta de entrada previa a que lleguen a tu territorio, pues lo que estamos haciendo es pues garantizar aún menos que las personas que puedan llegar en una situación de vulnerabilidad pues puedan, por ejemplo, pedir asilo. Están haciendo el trabajo sucio a los países del norte global, estos países. Y este pacto lo que de alguna forma implica es ya darle un perfil, esta práctica que se venía haciendo ahora va a estar institucionalizada, va a estar amparada por un marco legal. Y desde luego es temible porque era una cuestión que los colectivos que llevamos denunciando muchos años, y no solo no se están escuchando estas voces, sino de que se está aplicando de una forma pues más formal, donde ya va a tener la permisividad del marco legal europeo. Además poniéndole precio, ¿no?, a cada migrante que recoge otro... Correcto, es que hay muchas medidas, entre otras la que dices tú, pues imponer unos castigos y unas sanciones económicas a aquellos países que no quieran aceptar el cupo que les pueda corresponder de acogida, ¿no? Y esto pues lo que implica es ponerle precio a la vida de las personas, y si hay estados que quieran pagarlo, pues podrán reservarse ese derecho a acoger. Es que precisamente la figura del asilo, que aquí en estos programas lo hemos comentado muchas veces, al final es una forma un estatus legal que protege a las personas que están huyendo de sus países de origen por miedo a que sus vidas corran peligro. Entonces, esto es una garantía de derechos a aquellas personas que de verdad están ya no migrando por una cuestión económica, sino por una cuestión de que su vida corre peligro. Pues este pacto lo que implica de alguna forma es dificultar más aún el acceso a el solicitar el asilo. Se prevé que antes de entrar en los países europeos, estos terceros países donde decimos que van a hacer el trabajo sucio del país europeo, van a hacer como una criba donde de alguna forma determinen ellos quién puede tener un caso de asilo o no. Y ya te digo que al saber perfectamente qué países están cumpliendo con los derechos humanos o no, podemos prever que vamos a perder a muchas personas por el camino. Y es importante recalcar que no existen vías legales para que una persona pueda pedir asilo en terceros países. Recordemos la cifra que este último año de personas que han muerto en el Mediterráneo, aproximadamente unas 6.000 personas. Pues al final las personas que van a intentar migrar, si se encuentran con estas dificultades, pues van a poner sus vidas más en peligro, y vamos a ver cómo esta lista de muertes va a incrementarse y desde luego con el beneplácito de los países europeos. Hablando de asilo, ¿qué está pasando en Barajas? Buena cuestión también para apuntar. A ver, en Barajas ahora mismo lo que pasa es que también recordemos, porque es que esto creo que es un argumento que utiliza muchas veces la derecha, de que solo queremos la migración legal, ¿no? Esto es una trampa, es una falacia que dan los partidos, porque para que tú puedas optar a una migración legal tienes que venir en muchas ocasiones con un visado, y es un visado que está reservado a muy pocos porque implica unos requisitos económicos brutales. Entonces, para que una persona pueda viajar con visado tiene que demostrar una serie de cosas que el ciudadano medio de países que estamos acostumbrados a ver migrar no puede. Entonces, ¿qué hacen? Pues ponen sus vidas en peligro y migran
como pueden, ¿no? Entonces, en todas esas fórmulas de migrar como pueden, hay una cuestión que es que si tú estás viajando y tienes una escala en España, si haces esa escala en España, tú no sigues el viaje que te corresponde y pides asilo en el aeropuerto, que eso es un derecho que tienen que se cumple, ¿no? Pero bueno, tiene unos plazos más rápidos y tal. La cuestión aquí es que en estos últimos, yo diría que en el último año, pero lo que pasa es que la situación de Barajas actualmente pues se ha puesto en noticia. Pues digamos que se han sobrepasado las dimensiones o las expectativas que tenía el Ministerio de Interior para poder hacer frente a las solicitudes de asilo en frontera o en este caso en aeropuertos. Y entonces lo que vemos es que la gente está viviendo en condiciones infrahumanas en el aeropuerto de Barajas, donde estamos viendo pues familias con menores incluso, donde pues no tienen el acceso a baños, a ropa, alimentación, hay un hacinamiento brutal y esto ha provocado pues mucho movimiento por parte de entidades, ¿no? que están pues eso, reclamando de alguna forma que se pongan los medios suficientes. Hasta Cruz Roja ha reaccionado, ¿no? Sí, Cruz Roja dijo que no podía hacer bien su trabajo en esas condiciones y aquí un poco podemos volver a recordar el papel del Ministerio de Interior. No creo que nos tengamos que ir de un programa sin pedir que Marlaska dimita. Desde luego que Cruz Roja ha dicho que no trabaja, pero es que también incluso la policía ha dicho que no tiene medios para poder atender a las personas. O sea, entidades que a lo mejor podemos decir que ha cubierto el papel del Estado en muchas ocasiones, hasta se está posicionando porque la situación es insostenible si no se dan los mecanismos. Y además estamos hablando de procurar un derecho que viene marcado por no solo leyes estatales, sino leyes europeas. Entonces, estas personas que aprovechan su viaje para poder pedir asilo están intentando llegar aquí por no poner su vida en peligro. Y recordemos que estas personas se han podido permitir un vuelo. Las que no se hayan podido permitir un vuelo, pues intentarán cruzar en patera. Entonces, intentemos garantizar unas vías libres y seguras para que la gente que está huyendo en sus países por unas situaciones de peligro vital puedan acceder a un reconocimiento de derechos que deberían tener previstos. Garantizados. Sí, porque incluso han solicitado, aunque si no me equivoco un juzgado de Madrid lo ha anulado, han solicitado incluso trasladar a estos solicitantes de asilo al CIE, ¿no? Al Centro de Internamiento para Extranjeros. Sí, es una de las tropelías que hace el Ministerio de Interior. O sea, tú no puedes internar a personas en el CIE, cargarte su derecho de ambulatorio, cuando son posiblemente o están previsiblemente van a pedir un asilo. O sea, desde luego que aquí la Fiscalía se posiciona en contra y al final no se ha dado este internamiento, pero recurrir al CIE como unos calabozos donde podamos meter a las personas mientras lo vamos estudiando es la forma de actuar del Ministerio de Interior, que digamos que incumple su propia normativa y por mucho que nosotros digamos que la está incumpliendo, que se le caiga el pelo porque se demuestre que no sacamos ni reacciones por su parte. Por supuesto, no hay dimisión, pero no se apuntala un sistema de acogida que respete los derechos, sino, como te decía antes, se apunta hacia un modelo de seguridad y de militarización. Están construyendo esta Europa fortaleza que llevan años construyendo, este proyecto europeo que en su inicio, ¿no?, nació con este ideal de proteger los derechos humanos. Al final lo que estamos viendo es que se está convirtiendo en una fortaleza donde evitan que las personas puedan migrar de forma digna. David, no sé si te voy a sacar mucho del guión que tenías, pero decía, no nos tenemos que ir ni un programa de aquí sin pedir la dimisión de Marlaska. Tenemos que hablar de Marlaska, de Marruecos y de menores, ¿no? Muy bien, sí. Básicamente, sé que me lo apuntas porque ha habido una sentencia hace poco del Tribunal Supremo donde se ha dicho que las devoluciones de menores migrantes en el 2021 fueron ilegales. Recordemos que una devolución en caliente supone devolver a una persona a su país de origen o a un tercer país sin que se haya respetado el procedimiento que legalmente está establecido. Tú, cuando una persona llega a tu territorio, tienes que procurarle un
un servicio de orientación jurídica, un traductor, una asistencia mínima para que esa persona pueda expresar su caso y ser atendido de forma individualizada. Si esto no se hace y se coge a un grupo de personas y se les devuelve directamente, es lo que nosotros llamamos devoluciones en caliente. Y esto es lo que pasó en el 2021, pero con el añadido de que no se estaba devolviendo a menores de edad, a mayores de edad, sino a menores de edad, donde entonces el procedimiento tiene que cobrar una importancia mucho mayor. Y aquí lo que estamos viendo es que se devolvió efectivamente a menores y por mucho de que esto haya sido, en una sentencia del Tribunal Supremo se haya constatado, no hemos arrancado una sola declaración de Marlaska que desde luego justifica sus intervenciones con esta idea de la seguridad, volviendo a establecer unos prejuicios sobre la población migrante intentando evadir su responsabilidad como garante del derecho. Y parece que va a pasar esa responsabilidad y nadie le va a exigir que dimita, que lo que debería hacer cualquier persona con un mínimo de vergüenza, ¿no? Sí, a mí esto me parece que es que el problema un poco es que tanto izquierda como derecha, o la izquierda ha comprado el modelo de la migración de la derecha. No, la izquierda no está defendiendo los derechos humanos, que debería ser como su estandarte de posición, sino que está comprando estos argumentos pues de la derecha respecto a la seguridad. Entonces esto es muy peligroso. Tenemos que desde luego desde la sociedad civil exigir que al final un Estado de Derecho se basa en respetar o garantizar que las personas que están en sus márgenes puedan acceder a unas condiciones de normalidad. Eso es lo que creo que deberíamos exigir como ciudadanía y es lo que creo que ciertos responsables políticos deberían contraargumentar más que comprar un marco ideológico de la derecha. Uh-huh. David, sé que se nos va a acabar el tiempo y no sé cuántas cosas nos hemos dejado de lo que queríamos contar, o si quieres incidir en alguna cosa más. Realmente has ido apuntando los temas que yo creo que iba a ir sacando, o sea que más o menos bien. Aquí lo que creo que viene a recordar es que tenemos que estar entre todas atentas, porque las vulneraciones de derechos van a seguir pasando y cada vez hay un marco ideológico detrás que las va respaldando. Tenemos que estar muy atentas de no comernos las fake news o los argumentos sin tener claro realmente lo que hay detrás de ellos. Entonces, yo a todos nuestros oyentes yo le diría de que estemos preparadas para lo que viene, pero también un poco generar una unión de la sociedad civil para denunciar las prácticas que veamos y desde luego contraargumentar estos marcos ideológicos que atentan contra los derechos de las personas. Y que esta tarde, como cada último martes de mes, acudamos todos a esa puerta azul del CIE de Zapadores, ¿no? Sí, no sé si lo he dicho antes, pero bueno, la campaña cumple 14 años. Nada que celebrar. O sea, aquí no cumplimos años y celebramos los cumpleaños. Aquí lo que vemos es que, lejos de que nuestra pretensión es hacer incidencia con los casos para poder de alguna forma llegar a la opinión pública, vemos que esto no está en la agenda política muchas veces, ¿no? Los CIEs, las redadas, las devoluciones tienen que situarse en que políticamente la gente se tiene que pronunciar al respecto, porque no podemos dejar que esta corriente ideológica nos lleve. Tenemos que saber lo que queremos para nuestras sociedades y lo que queremos es el respeto de los derechos. Pues ahí queda dicho. Martes 30 de enero, que es cuando estamos haciendo este espacio en directo, como cada último martes de mes, 7 de la tarde, frente a la puerta azul del CIE de Zapadores. Y antes de que se me acabe la voz, David, muchas gracias por venir aquí. Muchas gracias a vosotras. Salut i hasta la pròxima. Gràcies, igual. I amb això anem a finalitzar nosaltres també este espai d'entrevistes del Lliure Directe de Ràdio Clara. Continueu així a la sintonia de Ràdio Clara, continueu al 104.4 la freqüència modulada, a les www.radioclara.org i a les aplicacions al vostre telèfon mòbil. Salut i fins demà. Por tanto, la única función que realmente tienen los CIEs es segregar y atemorizar. Son auténticos agujeros negros del supuesto Estado de Derecho. Lugares en los que, además de las múltiples violaciones de derechos, de las denuncias de malos tratos, de abusos